En plena Primera Guerra Mundial, entre el año 1915 y 1917, una serie de 3 importantes resoluciones respecto al Medio Oriente fueron acordadas, configurando el futuro conflicto. En la duplicidad e incompatibilidad de estas 3 resoluciones, están el origen de la tragedia que castiga hasta hoy a esta región del mundo. En este video, exploraremos lo más significativo de la historia de Palestina, desde inicios del siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, hasta su división con el Estado hebreo, y el inicio de la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Correspondencia Hussein-McMahon, 1915. El Acuerdo Hussein-McMahon fue establecido entre Gran Bretaña y los líderes árabes nacionalistas. Prometía a los árabes su independencia nacional después de la guerra, si apoyaban a las fuerzas aliadas en contra de los turcos. McMahon era el alto comisario británico en El Cairo, y Hussein era el sheriff Hussein de la Meca, una de las máximas autoridades religiosas y políticas de la península arábiga, que luchaba por la independencia árabe del Imperio Turco Otomano. Acuerdo Sykes-Picot, 1916. El segundo acuerdo, que era secreto, se repartía las provincias árabes del Imperio Otomano entre el Reino Unido, Francia y Rusia. El Líbano y Siria eran asignadas a Francia, mientras que Egipto, Jordania e Irak lo eran al Reino Unido, y Estambul y Asia Menor a Rusia. Palestina sería internacionalizada. Sykes era ministro de Asuntos Exteriores británico, y Picot lo era de Francia. El sheriff Hussein de la Meca, Arabia, lanza la rebelión árabe en contra de los turcos otomanos, impulsado por la promesa de crear un gran reino árabe independiente, y por el anhelo de liberarse de la tiranía del Imperio Otomano. Declaración Balfour, 1917. Tercer acuerdo sobre el Medio Oriente, fue emitida por James Balfour, ministro de Asuntos Exteriores británico, dirigida a la Organización Sionista Mundial, prometiendo el apoyo y los mejores esfuerzos del gobierno británico para la creación de un hogar nacional judío en Palestina, sin perjudicar los derechos de las otras comunidades no judías. Los palestinos, más del 90% de la población, pasaban a ser otras comunidades no judías. Es notable que tanto franceses como británicos estaban repartiéndose antes del fin de la guerra los futuros despojos del Imperio Turco, entre ellos Palestina, pero no tenían aún ninguna especie de mandato sobre estos territorios. La Declaración Balfour promete a una tercera organización, basada en Europa, una parte de este botín de guerra, Palestina. El acuerdo secreto Sykes-Picot es publicado por los bolcheviques rusos en el fin de este año. En 1918 el Imperio Otomano es derrotado por los aliados, terminando así la Primera Guerra Mundial. El Imperio Turco Otomano llega a su fin. Se instaura la Conferencia de Paz de Versalles, en Francia, en la que se reparten de hecho, las provincias árabes del derrotado imperio en mandatos coloniales y zonas de influencia. Palestina es postulada como un mandato colonial británico. Del 27 de enero al 10 de febrero de 1918, tiene lugar el primer Congreso Nacional Palestino en Jerusalén y envía 2 documentos a la Conferencia de Paz de Versalles, rechazando la Declaración Balfour y exigiendo la independencia nacional. La Comisión King-Crane. Acatando la sugerencia de Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, de enviar a Siria una comisión interaliada investigadora y se informara los resultados a la conferencia de paz, los norteamericanos, Henry King y Charles Crane, junto con su equipo, se dirigieron hacia la zona llegando en junio. Los franceses se negaron a unirse y los británicos se retiraron. Días después, en París se recibió un informe recomendando y advirtiendo lo siguiente. Punto 1. Cualquiera que sea el gobierno extranjero que se instale en Siria, comprendiendo la actual Siria, Líbano, Palestina y Transjordania, debe ser de tipo mandatario, y no una fuerza colonizadora. Punto 2. Es necesaria la preservación de la unidad de Siria. Punto 3. Los habitantes de Palestina por mayoría aplastante, se sienten parte del mundo árabe, y no aceptan la creación de un Estado judío en sus tierras.
Punto 4. Es necesario modificar el programa extremo de los sionistas de convertir a Palestina en Estado judío, ya que esto solo podría ser llevado a cabo por la fuerza de las armas. El informe profético, incluso con una advertencia clara de las consecuencias de la inmigración sin restricciones de los judíos hacia Palestina, se dio a conocer después de 3 años, y no se publicó hasta 1947. Fue ignorado por la Conferencia de Paz, ya que contrariaba los intereses británicos y franceses. Periodo de 1920 a 1948. En junio de 1922 entra en vigor el mandato británico y entre otros territorios, Inglaterra recibe a Palestina como potencia mandataria. El mandato, con el apoyo de la banca Rothschild, tenía como objetivo estatutario la implementación de la Declaración Balfour, entre otras cosas, asegurar el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. En el año 1920, los habitantes judíos de Palestina representaban el 8.5% del total de la población y poseían tan solo el 3% del total de las tierras. Los árabes palestinos sumaban el 91.5% de los habitantes de la región de Palestina. A partir del inicio del mandato británico, comienzan a crecer el número de los disturbios y rebeliones árabes contra el gobierno y los judíos. La comisión investigadora Haycraft los atribuye al temor árabe sobre la creciente inmigración judía ocasionada por la implementación de la Declaración Balfour. En el año 1922, el Libro Blanco británico de Churchill sobre Palestina reafirma la Declaración Balfour, pero afirma que el hogar nacional judío no puede ser fundado sobre toda Palestina, sino solo sobre algunas áreas de Palestina. La Liga de las Naciones, nombrada por las fuerzas europeas, aprueba el mandato británico, sin el consentimiento de los palestinos. En el año 1929 hubo disturbios en Al-Burak. La comisión investigadora Hobbs-Simpson recomienda que tanto la inmigración judía, como la compra de terrenos por los judíos, sean restringidos, ya que amenazan a la agricultura y al desarrollo árabe. En el año 1936 se establece un Comité Superior Árabe. Los palestinos exigen la independencia. La resistencia a la inmigración judía lleva a la Gran Revolución, un boicot a los comercios pertenecientes a judíos y británicos. Alrededor de 3.000 palestinos son asesinados cuando las tropas británicas tratan de detener la rebelión. Esto continúa con constantes actos de terrorismo y violencia, por parte de los dos sectores luego de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña trata de implementar varias fórmulas para otorgar la independencia a Palestina y decide que la única solución para detener la rebelión es dividir la región. La Comisión Peel establece en el año 1937 que es imposible realizar un mandato en Palestina, que no hay esperanza de ninguna entidad nacional cooperativa, compuesta por palestinos y judíos, y que ambas partes no pueden vivir pacíficamente en un único Estado. Recomienda dividir a Palestina en un Estado judío con las zonas más fértiles y un Estado palestino, junto con un protectorado británico, que incluye Jerusalén. También sugiere, de ser necesario, el traslado forzoso de palestinos situados en la parte judía. La intensidad de la revolución árabe aumenta. La Comisión Woodhead establece en el año 1938 que no es viable la propuesta de división y convoca a una conferencia general para que palestinos, árabes y judíos lleguen a un acuerdo. Obviamente, las contradicciones aparecen en forma flagrante y ningún acuerdo es alcanzado. En el año 1939 se realiza la Conferencia de Londres sobre Palestina en el Palacio de St. James, emitiéndose el Libro Blanco de MacDonald, que niega la intención de crear un Estado judío, y establece restricciones a la inmigración judía y a la compra de tierras. También se considera un Estado independiente en Palestina dentro de 10 años. La propuesta es rechazada por los sionistas, que enseguida organizan grupos terroristas y lanzan una campaña sangrienta contra los británicos y los palestinos, con el objetivo de forzar la salida de los británicos, expulsar de Palestina a sus habitantes árabes y crear un Estado judío.
Durante la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo a fuentes históricas, aproximadamente 6 millones de judíos europeos son asesinados por el régimen nazi de Alemania y por sus aliados de Europa en lo que se conoce como Holocausto judío. En el año 1944, la reunión de Alejandría de los líderes árabes insta a los líderes europeos y judíos a no hacer que los árabes palestinos paguen por los crímenes antisemitas de Occidente. En el año 1945, la Liga Árabe nombra un alto poder ejecutivo árabe para Palestina, constituido por líderes palestinos que representen a los árabes palestinos. En el año 1946, el Comité de Investigación Anglo-Americano publica un informe sobre la admisión de 150.000 inmigrantes judíos en Palestina, el Plan Morrison-Grady. Dicho plan sugiere que el mandato británico pase a ser un fideicomiso y que Palestina sea dividida en una provincia árabe y otra judía y en 2 distritos, Jerusalén y Negev. Una conferencia palestina realizada en Londres rechazó el plan. En su lugar, los delegados palestinos proponen un Estado unitario sobre toda Palestina, donde los judíos gozarían de todos los derechos civiles y tendrían los mismos deberes de sus conciudadanos árabes. En el año 1947, Gran Bretaña renuncia al mandato y envía el tema de Palestina a las Naciones Unidas. Se forma el Comité Especial sobre Palestina de las Naciones Unidas. La Resolución 181 de las Naciones Unidas propone la partición de Palestina en 2 estados independientes, uno árabe palestino y el otro judío, donde el 56% de Palestina sería para los judíos. La resolución sugiere que Jaffa sea parte del Estado palestino propuesto, y que Jerusalén y Belén sean un corpus separatum, bajo un régimen internacional especial, administrado por el Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas. La división se haría efectiva el día que los británicos consumaran su retirada. El 14 de mayo de 1948, un día antes de la retirada británica de Palestina, se proclamó la creación del Estado judío, que se llamaría Estado de Israel. Al amanecer del día 15 de mayo del mismo año, 5 ejércitos regulares de los países árabes vecinos, Transjordania, Egipto, Siria, Líbano e Irak, invadieron al recién creado Estado de Israel, con el fin de destruirlo, iniciándose de esta manera la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Sin embargo, luego de varias batallas y 2 treguas, fueron derrotados por las fuerzas israelíes. El conflicto palestino-israelí entraba en su clímax y en un bucle a través de una espiral de violencia que azota la región hasta nuestros días. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video. Hasta la próxima.